Dios les bendiga. Las iglesias de Cristo os saludan. Romanos 16, 16. Que la paz de Dios more en cada uno de ustedes. Vamos a orar al Padre Celestial. Oremos. Altísimo Señor y Padre Eterno, en nombre de Cristo te pedimos, Señor, la dirección por tu mensaje, esperando Dios que este mensaje penetre en cada uno de los corazones, especialmente que todavía no te conocen. Te rogamos, Señor, que bendiga a la iglesia en cada pueblo, en cada lugar, en cada nación, y permita, oh Padre, que todos procedan al arrepentimiento para que haya un pueblo grande y redimido para vida eterna. En el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, con su versículo 1 en adelante, con el tema, la fe. Recordando, hermanos, que la fe es la certeza de todas las cosas en Cristo Jesús. Por medio de la fe podemos vencer el temor. Por medio de la fe podemos alcanzar la salvación eterna. Por medio de la fe podemos alcanzar todas las bendiciones en Cristo. Pues como dice el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 1, la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el capítulo 3 y el versículo 1 del libro de Hebreos lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro, verdaderamente la certeza, la fe, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Por medio de la fe Abraham sacrificó a su hijo por medio de la fe y fue aprobado Abraham por la fe. Como dice la palabra del Señor en el versículo 3 del capítulo 11 de Hebreo, por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así enseña la palabra de Dios. En el universo, por las palabras de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por la fe habéis ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muertos aún habla por ella. Es decir, testimonios siguió verdaderamente sobre Abel, porque fue el que ofreció unas ofrendas que agradó al Señor. Así nosotros también debemos de agradar cada uno a Cristo, cumpliendo con los mandamientos que el Señor Jesucristo os ha mandado. Si pertenecemos y permanecemos firmes en la fe en el Señor, tenemos este testimonio en Cristo de vida eterna. En el capítulo 11 del versículo 5, la Biblia dice: pues la fe en no, pues trapuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque los trapuso Dios antes de que fueses extrapuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, todo por medio de la fe. Es decir, la fe es la certeza de lo que se espera, y nosotros esperamos salvación externa en Cristo Jesús por la fe. Por la fe dice que fue trapuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque los trapuso Dios antes que fuese extrapuesto. Tuvo este testimonio. La Biblia dice en el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible que agrademos a Dios. No hay forma, hermano, amigo, presente, no hay forma de agradar a Dios sin la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es. Es decir, la persona que se acerca a Dios tiene que esperar que crea que le hay directamente a Dios. Dice, y que es el galardonador de los que les buscan. Por la fe no es cuando fues advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que sus casas se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho
herederos de la justicia, pero por la fe. La fe es la certeza de todas las cosas. Para eso tenemos que mantener fe en el Señor. Si mantenemos la fe en Cristo Jesús y guardamos los mandamientos del Señor y permanecemos en santidad, por medio de la fe alcanzamos la vida eterna. La Biblia dice en el capítulo 11 de Hebreos y el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin haber de dónde iba. Y por la fe avistó como extranjeros la tierra prometida como en tierra ajena, morándose en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Todo se debía por la fe en el Señor. La fe que mantenía el Señor mantuvo a los hermanos, a los amigos, a los antiguos, y hoy en Cristo Jesús, por la fe, heredaremos la vida eterna. Si tenemos fe para con Dios, tenemos vida. Si no tenemos fe, entonces no encontraremos el camino de salvación. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyos arquitectos y constructor es Dios. Es decir, el arquitecto en esta parte es Dios, el constructor es Dios. En el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y Dios a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien les había prometido. Es decir, por la fe Dios le dio la bendición de tener un hijo por medio de la fe, porque la fe es la certeza de todas las cosas que se van a recibir del Padre Celestial. El versículo 12 del capítulo 11 de Hebreo, la Biblia dice, por la cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en la multitud, y como la arena innumerables que estás a la orilla del mar, conforme a la fe murieron. Todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque, ¿qué esto dicen claramente? Dan a entender que buscan una patria, pues, y si la hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían el tiempo de volver. Era necesario la fe, la certeza, el amor, la piedad, el temor, la obediencia hacia Dios, pues de Dios proceden todas las bendiciones. Versículo 15 dice, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban unas mejor. Esto es celestial, por la cual Dios no hace vergüenza de llamarse Dios de ellos, porque habían preparado una ciudad. Pero hay que entender que todo venía por medio de la fe. Dice una mejor. Esto es celestial. Mejor que una ciudad es material de la tierra. La ciudad de Dios es para siempre. Una ciudad espiritual del Padre Celestial. Una ciudad mejor. Por la cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos. Porque le preparados una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a sus unigénitos. Es decir, por la fe, Abraham sacrifica a Isaac para con Dios, por medio de la fe, porque la fe de Abraham traspasaba lo sublime si era necesario, porque mantenía la fe, la obediencia, el amor hacia Dios. Dice que Abraham, la fe, y Abraham cuando fue probado, por la fe lo probaron, y fue probado, y ofreció a Isaac
Y este dice que su unigénito hijo los ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Y habiéndoles dicho a Isaac, te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, sacrifica Abraham a Isaac su hijo unigénito. Pensándolos todos, Abraham aún sacrifica el hijo por la fe en el Señor, porque tenía la esperanza que su hijo iba a vivir en el Señor. Dice, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a la cosa venidera. Le dio bendiciones, bendijo a ellos por la parte venidera. Y nosotros podemos recordar que dentro de la vida del Antiguo Testamento se escribió para la venida de Cristo, para que el Hijo de Dios le diese cumplimientos al antiguo pacto. Hoy encontramos a Cristo, el Hijo de Dios, que vino y murió por cada uno de nosotros para darnos vida. Vino y cumplió y le dijo a los discípulos, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. De cierto le digo a ustedes que no pasará ni una josta ni un tilde de la ley hasta que lo que está escrito no sea cumplido. En el capítulo 11, versículo 21 de Hebreo, la Biblia dice, por la fe Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Y por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su hueso. Alabado sea Dios. Dio mandamiento acerca de los huesos. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Por la fe dio su mandamiento acerca de su hueso. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto de la ley. Nosotros recordaremos, hermanos, que por la fe entran todas las bendiciones. La fe, la certeza, el amor, la bondad, la piedad, el temor, la obediencia. El justo por la fe vivirá. Tenemos esperanza para con Dios de alcanzar la promesa de la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Para ser salvos tenemos que ir por medio de la fe y la gracia en Cristo Jesús. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra amor fraternal, les soltamos en el nombre de Cristo a todos los amigos oyentes en el mundo que al escuchar este mensaje le penetre en los corazones y puedan aceptar a Cristo como Salvador para que hereden el reino de los cielos. Que Dios me le bendiga.